arranca en esta semana con Cristalina Georgieva visitando nuestro país. Ya está tan metida en la política económica argentina que se puso a responder preguntas directamente en una conferencia de prensa que organizó el Ministerio de Economía con Luis Caputo sentado ahí al lado, solo como acompañante. Y Cristalina lo que hizo fue pedir paciencia y perseverancia. Nos lo pidió a nosotros y a nosotras. La escuchamos. De subsanar o de curar ese miedo que viene del pasado. Así que bueno, ¿están listos? Los argentinos de la sala, ¿están listos? Porque no voy a ser yo, van a ser ustedes, ¿no? ¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? Sin duda, sin duda. ¿Pueden ser perseverantes? Los argentinos. El pueblo argentino puede ser perseverante para transformar el país. No es una profesora de coaching ontológico, es la directora del Fondo Monetario Internacional, que se puso a contestar preguntas sobre nuestra economía como si fuera ella la ministra de Economía. Pero hay que decir que esto parece ser parte de la época, ¿no? Donde las formas ya no sirven, ya hablamos de manera directa, ya no hay subtexto, no hay dobles líneas. Entonces, ¿para qué va a hablar Caputo si en realidad la que toma las decisiones es Cristalina Georgieva? O eso al menos es lo que comunican. Ahora bien, venimos de un fin de semana bastante movido, con muchas señales del gobierno hacia los sectores más poderosos de nuestro país para tratar de garantizar sus votos de cara a las elecciones del año que viene. Por eso quiero arrancar con Milei en la rural, donde directamente habló de voto calificado y el apoyo que realmente le interesa mantener a nuestro presidente. Nuestro plan fiscal es que de acá, si la gente decide acompañarnos, a la luz de cómo se viene desempeñando la economía argentina, nosotros le vamos a devolver a los argentinos de acá al 2031, en caso de que los argentinos decidan continuar por este camino. Algunos votos tiene acá. Algunos votos tiene acá. Si la muestra es acá, digamos. Gana por goleada, ¿no? Sí. Tenemos mayoría muy calificada. La idea básicamente sería devolverle a los argentinos de bien a lo largo de los dos periodos, escuchen el número, 500.000 millones de dólares. O sea, el equivalente de la deuda que tiene Argentina, la deuda nacional del Tesoro Presidente. Nacional. De nuevo, lo directo de todo, ¿no? Por suerte las elecciones no se circunscriben solo a las personas de la sociedad rural de nuestro país. Yo no puedo contestar por qué la gente que lo mira a través del vidrio con la nariz apoyada en la ventana lo vota, pero es algo que vamos a tratar en otro día. Hoy nos vamos a meter en las internas entre ellos, en las internas dentro de la sociedad rural, porque el agro, que es dueño de una de las tierras más fértiles del mundo, siempre llora por mejores condiciones y siempre, pero siempre pide mucho más. Y por eso lo tenemos a Nicolás Pino pidiendo directamente la eliminación de los derechos de exportación, la eliminación de las mal llamadas retenciones, pero claro, siempre con mucho respeto hacia Javier Milei. Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el presidente, que las retenciones deben dejar de existir por ley y para siempre. Bien, de hecho, estaban juntos después en esa entrevista que vimos al principio, esa entrevista que dieron en Radio Mitre, donde Milei aclaró que va a cumplir con esa promesa de eliminar por completo los derechos de exportación, las retenciones. Por supuesto, lo va a hacer cuando entren más dólares del petróleo y de la minería. Las inversiones que está habiendo en petróleo, en gas, minería. En minería, sí, economía del conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Hoy Argentina tiene varios elementos por los cuales genera dólares. Esto es muy importante porque esto genera a futuro un seguro sobre el sector del campo, que no le van a manotear los dólares porque, digamos, los dólares están sobrando. Entonces, es cuestión de tiempo, digamos, la eliminación de las retenciones. Es decir, en la lógica de este modelo, cada vez, digamos, va a estar más diversificado, ¿sí?, la generación de dólares, porque además la economía, nuestro objetivo es que se triplique el tamaño del comercio argentino. Eso tampoco se va a lograr ni en 4 ni en 8. No, claro, es algo que se va a tardar 10, o sea, no es el 15 campo años. la única caja de ingresos de dólares para el país.
Exacto, y eso lo que va a hacer es poner un seguro sobre el campo, para que entonces, digamos, no lo vayan a tocar. No, claro, miren para otro lado. Claro. No. Mención especial para las caras de Nicolás Pino mientras Milei dice estas cosas. Después nos vamos a meter con esta frase de que sobran los dólares en la Argentina, pero vayamos un poco a las consecuencias de lo que está perdiendo el Estado por la baja de esas retenciones al campo. Pierde caja de recaudación para el pago de los salarios de los docentes, de los policías, de los médicos, de la actualización del bono de los jubilados, de la cobertura de los medicamentos para los jubilados, porque justamente les bajamos los impuestos que dan el derecho de exportación de lo que se produce en nuestras tierras. Tenemos un gráfico sobre la recaudación tributaria a nivel nacional, la variación interanual que tuvo justamente en el último año, y lo que más cayó tiene que ver justamente con estos derechos de exportación, con estos beneficios que recibieron los agroexportadores, que hoy en día pagan un 40% menos de impuestos, o por lo menos el Estado recauda 40% menos en términos de retenciones de derechos de exportación, y por eso es que ese no hay plata se vuelve en un ajuste sin fin, ¿no? Porque es un no hay plata, pero hay cada vez menos plata. Y uno podría decir, bueno, pero si hay cada vez menos plata, ¿cuál es el horizonte? ¿Hasta dónde se puede reducir el Estado? Y la respuesta es hasta la versión más chica posible, digo, la mínima posible, que no permita ni siquiera al Estado tener los recursos suficientes para auditar a las grandes empresas o a los evasores de siempre. Pero vayamos a la otra parte de la pregunta. ¿Qué es lo que pasa con los dólares? Milei dice que sobran los dólares en la Argentina, lo cual siempre es una afirmación compleja para hacer en este país. Y en la siguiente placa tenemos bien qué es lo que sucedió con los dólares en este último tiempo. Que es verdad, al campo le fue muy bien, sobre todo cuando comparamos con el año de la sequía más grande en 2022-23. Y efectivamente al campo le fue muy bien, es la primer barrita que vemos en el gráfico, la barrita verde, son 44.834 millones de dólares que produjo los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario. También le fue muy bien a la energía, esos 20.000 millones de dólares que entraron por la balanza energética y la minería, principalmente acompañado por los precios del petróleo, con un petróleo arriba de $100 por la guerra que propone Estados Unidos e Israel contra Irán. Y después tenemos las otras barritas que se van para abajo. Y esas barritas que se van para abajo tienen que ver con la formación de activos externos, que es el nombre oficial de la fuga de dólares que salen del sistema. Y tenemos 42.907 millones de dólares, que es cuánto compraron los individuos desde que les levantaron el cepo. Básicamente, cuántos dólares fue que fue hacia esa cuenta de argentinos y argentinas. Entonces, básicamente, la cantidad de dólares que compraron las personas en el último año se comió todos los dólares que ingresaron del agro. O sea que los dólares no sobran, porque esos dólares que entran de un agro que tiene mejores condiciones van a otras personas y los compran. ¿Son otras personas o son los mismos? Bueno, o sea, lo quiero decir, digamos, lo más claro posible. Se le cobra menos impuestos a un sector que es de los más productivos de nuestro país, y es de los más productivos porque tuvo la dicha de asentarse sobre tierras productivas argentinas, para que entren más dólares que luego son comprados por menos de 1 millón de personas, que lo gastan en viajes al exterior o en directamente fortalecer esos colchones o esas cajas de seguridad. Ese es el país de Javier Milei y es el proyecto político para la Argentina. Una Argentina a la venta, una Argentina para exportar todo y que no quede nada acá. Y por eso es que Milei festeja el crecimiento de las exportaciones de carne, aunque el país esté atravesando uno de los momentos con menor consumo per cápita de carne en el país. Vengo a mostrarles que la transición de los últimos 2 años se están consolidando. Esta vez vengo a decirles algo que quiero que quede grabado en esta jornada. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos. Pero antes de hablar del futuro, quiero detenerme en algo más profundo, porque para entender hacia dónde vamos hay que entender qué es realmente el campo. Y el campo no es un sector más de la economía,
El campo es, en el sentido más literal, el origen de la civilización. Bueno, este cambio radical en el campo tiene que ver justamente con un campo que no esté pensando en la producción de alimentos para la Argentina o en una cuota de cuánto de esos alimentos se van a quedar en el país, lo digo para los granos, pero también para la carne, sino justamente en pensar cómo venderlo al resto del mundo, hacer los dólares para que después las mismas personas de siempre lo puedan fugar. Y yo me pregunto, ¿esto lo sabrá Cristalina? ¿Se lo comentarán en la gira que viene haciendo por el Ministerio de Economía? Podríamos pensar que tuvieron un montón de discusiones técnicas, ¿no? Porque es un país que no ha cumplido las metas de reservas, es un país que tiene cada vez menos superávit fiscal para mostrar y cada vez una distancia mayor con esas metas fijadas, pero yo les puedo asegurar que ese no es el rol de Cristalina Georgieva. Cristalina Georgieva está acá por una posición y para garantizar el apoyo político del FMI a la Argentina. De hecho, en la siguiente placa vemos la distancia que está teniendo las cuentas públicas de la Argentina en relación a las metas, ¿no? Acá estamos viendo el superávit, el resultado fiscal en relación a cómo le está yendo a nuestras cuentas públicas, que cada vez recaudan menos, porque entran menos impuestos del sector agroexportador, porque entran menos impuestos de bienes personales, y también porque entran menos impuestos de IVA y de ganancias, porque la recesión en la economía argentina se mantiene. Y uno ve una línea que cada vez se aleja más de ese punto de diciembre de 2026, ¿no? Uno podría creer que Cristalina entonces va a darle un golpecito a Luis Caputo y decirle, che, estás cada vez más lejos de las metas. Pero no. No va a pasar eso, porque Cristalina está acá, repito, como señal política, como señal de apoyo total y completo a esta gestión y una señal que busca disipar dudas con respecto al cierre de este tercer año de Javier Milei y obviamente con respecto a lo que va a ser el año que viene, el año electoral. Un Milei que no sigue exactamente el plan del Fondo Monetario Internacional, pero que igual es aplaudido porque nunca fue un tema técnico el tema del FMI, siempre fue y será un organismo de presión política para intervenir en la política de los países y al que no le queda claro en este momento ya no sé qué otra prueba le podemos mostrar. Hay otra prueba que es la que vamos a ver a continuación, que es esta imagen en relación a la evolución de la deuda de los distintos países, de los principales países que le deben al Fondo Monetario Internacional, y alguien muy inteligentemente le sumó la carita de Caputo, porque efectivamente Argentina antes del 2018 no tenía deuda con el Fondo Monetario Internacional. Había pagado todas sus deudas durante el kirchnerismo, justamente con las renegociaciones de Néstor Kirchner. No tenía ningún programa, estaba completamente desendeudado con este organismo porque entendíamos o habíamos entendido que justamente el FMI siempre genera una presión sobre tus políticas económicas y no te deja actuar con soberanía y en libertad. Y ahí lo tenemos a Caputo, ¿no? Con su primer pedido, su primer programa al Fondo Monetario Internacional, que hace que de un país que no estaba endeudado se pase a ser al país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. No contento con esto, después de ciertos pagos al Fondo Monetario Internacional, tenemos un segundo programa, que es justamente el programa del 2025, que vuelve a crecer la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y hay que decir que esta reunión, esta visita de Cristalina Georgieva a la Argentina, bueno, traía ciertas hipótesis o ciertos rumores en relación a, ¿será un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional? ¿Será que le presta por tercera vez a Toto Caputo para despejar los vencimientos de este año y del que viene, para que sea justamente una ruta libre hacia las elecciones? Bueno, se lo preguntaron hoy a Cristalina en la conferencia de prensa y esto es lo que contestó. No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del fondo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque vemos a los peores escenarios y vemos cómo Argentina se preparó y vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027. Como hemos comprobado una y otra vez, respaldamos a Argentina. Entonces, mi convicción es que el país está por un buen camino y, por ende, no va a haber necesidad de un financiamiento externo de parte del FMI.
un poco pateó la pelota, ¿no? Porque dijo, bueno, no vemos la necesidad. Si hubiese necesidad, veremos qué es lo que sucede. Hay que decir que el Fondo Monetario no está funcionando como el prestamista de última instancia. El que está siendo nuestro prestamista de última instancia es el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Es lo que funcionó en las elecciones del año pasado. Pero las preguntas llegan, digo, las dudas, los rumores, las hipótesis de qué es lo que va a pasar, por qué está Cristalina acá, más allá de la señal política, tiene que ver con, bueno, los vencimientos que enfrenta Argentina en relación al pago de la deuda en 2026 y en 2027. De hecho, en la siguiente placa vemos un gráfico del CEPA que muestra justamente cómo el FMI había proyectado que Argentina iba a endeudarse con mercados financieros en el exterior y lo que efectivamente está sucediendo. Verán en pantalla que hay unos gráficos azules y unos puntos celestes que tenían que ver con, bueno, cuánto efectivamente se dio en ese programa financiero del gobierno, ¿no? ¿Cuál era la proyección de emisiones de deuda en mercados internacionales? Y tenemos en 2026, bueno, básicamente lo que fueron los repo, y después en 2027 lo que el FMI creía que eran 5.000 millones, 8.000 millones de deuda externa y logró 0. Por eso el puntito celeste está ahí abajo. Ese era el plan del FMI y era obviamente el sueño de Caputo, ¿no? Decir, bueno, el FMI te presta, ¿para qué? Para que entres a los mercados financieros de deuda, ellos te presten plata, vos me devuelvas la plata a mí y sigas tu camino. No viene funcionando ese plan, no viene funcionando en el primer Caputo y parece que no está funcionando en el segundo. El tema es que en el mientras tanto nos quedamos con todas las recomendaciones y las políticas del Fondo Monetario Internacional, que ahora no nos damos cuenta porque son iguales a las políticas que lleva adelante Caputo y Milei, pero que nos dejan por resultado rutas como las que vamos a ver a continuación, que son, ¿le daremos el siguiente paño? No sabía que tenía música. La música le da bastante verosimilitud porque parece la luna, pero no es la luna. Es la ruta 151 de Río Negro. Sería interesante ver si Cristalina va a ir, ¿no?, a esa ruta para ver el estado que tiene. Las rutas que transitan camiones, que también transitan familias, personas, y que obviamente ponen en riesgo a esas personas y al conjunto de la comunidad. Es realmente terrible ver esa imagen de descomposición con solo 3 años de este gobierno libertario. Pero creo que es una muestra de lo que hay que recomponer en este país, ¿no? Acá, en este caso, estamos hablando de infraestructura básica, como lo son las rutas, ¿no? Las rutas que comunican distintas ciudades, que hacen en muchos casos llegar esas extracciones que se hacen de comida, de energía, de minerales hasta los puertos. O sea, son rutas que permiten el proceso productivo de nuestro país. Y eso hay que, bueno, rehacerlo, recomponerlo, reformularlo. Y también hay que pensar justamente, bueno, ¿qué rol queremos que tenga la Argentina entonces en este mundo que es cada vez más conflictivo? ¿Queremos las rutas? ¿Queremos la infraestructura? ¿Para qué? ¿Queremos ser solo un proveedor de comida, de energía y minerales para el resto del mundo? ¿O queremos transformar eso que extraemos de nuestra increíble tierra, hay que decir, y poder vender productos terminados? ¿Para qué? Bueno, para generar trabajo, valor y riqueza en nuestro país. ¿Con qué sectores? Podría ser una pregunta interesante, o con quiénes cumplimos este proyecto de la Argentina para las y los argentinos. Son preguntas, yo la verdad es que no tengo tanta respuesta, pero por lo menos estamos en la antesala de lo que es la preparación de la gran marcha que se va a dar el 6 de agosto. Hoy en día también hubo una convocatoria de algunos sindicatos en relación a la presencia de Cristalina Georgieva.